Hola, mi nombre es Mónica Arroyo y he venido a hablarte de emprendimiento y emprendedores. Pero antes de comenzar, quería haceros una reflexión. Seguro que os habéis preguntado muchas veces por esa avalancha de noticias, programas de televisión, ejemplos de emprendedores, programas de fomento al emprendimiento desde ministerios, gobiernos, etcétera, y todo ello os ha llevado a preguntaros, pero ¿qué es esto del emprendimiento? ¿Por qué se habla tanto de este concepto? ¿Por qué se le da tanta importancia desde el gobierno, que parece que ahora todos tenemos que ser emprendedores? Lo que para el gobierno o para los políticos se traduce en muchas ocasiones en crear nuestra propia empresa. ¿Y es lo mismo un emprendedor que un empresario? ¿Qué opináis? Bien, en este vídeo vamos a tratar de poner en claro todo esto. Los objetivos de aprendizaje son analizar las diferentes conceptualizaciones de emprendedores y sus aplicaciones, explicar la importancia del emprendimiento como motor del crecimiento y desarrollo económico, reconocer las diferencias entre emprendedor y empresario e identificar el emprendimiento como un fenómeno global más allá de la creación de empresa. Pero si os parece, vamos a comenzar por el tratamiento del fenómeno del emprendimiento en la literatura. Emprender deriva del latín coger o tomar y se aplicaba originariamente a los aventureros, principalmente a los militares. En España, en el año 1732, se define por primera vez el emprendimiento dentro de lo que es el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española. Este diccionario define al emprendedor como la persona que emprende y se determina a hacer y ejecutar con resolución y empeño alguna operación considerable y ardua. ¿Qué? ¿Habíais pensado alguna vez que el emprendedor era esta persona? ¿O lo habíais identificado tal vez con un empresario? Bien, Jean-Baptiste Say, en 1821, publica su Tratado de Economía Política y en él define al emprendedor como el que dirige una empresa, especialmente un contratista, actuando como intermediario entre el capital y el trabajo. Probablemente esta definición se ajuste más a lo que teníais vosotros previsto como lo que era un emprendedor. Esta definición que identifica al emprendedor con empresario se mantiene hasta principios del siglo XX. Y durante todo este tiempo el emprendedor, como digo, es visto como un empresario. Pero ¿qué es lo que ocurre a principios del siglo XX para que esta concepción empiece a cambiar? Bien, en el año 1911, Schumpeter postula que las invenciones e innovaciones son la clave del crecimiento económico. Y los emprendedores son los que implementan dicho cambio. Pero es más, el emprendedor como motor del crecimiento y desarrollo económico está relacionado con sus habilidades y propensión a generar innovaciones. Es decir, lo importante para el crecimiento y desarrollo económico desde el punto de vista del emprendimiento son las habilidades y la propensión a generar innovaciones del emprendedor. A partir de aquí se desarrollan tres corrientes de pensamiento: la corriente económica, que tiene su origen en el pensamiento schumpeteriano, que define el emprendimiento como el proceso de obtener nuevas combinaciones en productos o procesos, rompiendo el equilibrio existente en el mercado y con un retorno incierto. Es decir, el emprendimiento es, en definitiva, hacer las cosas de una manera nueva, de forma diferente, que además rompa con el equilibrio existente hasta el momento. La corriente sociopsicológica se centra en las características personales de los emprendedores y sus diferencias. Para esta corriente lo que estudia es cuáles son las diferencias entre los emprendedores y, lo que es más importante, entre los emprendedores y los que no son emprendedores. Considera aspectos como la creatividad, la capacidad de asumir riesgos, el deseo de independencia, necesidad de logro, etc. Y por último, la corriente comportamental, que es la que más se ha desarrollado desde un punto de vista de investigación, analiza el comportamiento del emprendedor. Para esta corriente, lo importante son las acciones de los individuos, y esto es lo que explican las acciones emprendedoras. Analiza aspectos relacionados con la creación y la dirección de nuevas empresas. Para esta corriente, el emprendimiento se identifica fundamentalmente con la creación, dirección y gestión de empresas.
Por tanto, y como se deriva de estas tres corrientes, de estos diferentes pensamientos, y como se desprende de los estudios realizados sobre el emprendimiento, existe una falta de consenso sobre el concepto. Los autores no se ponen de acuerdo sobre cómo definir emprendimiento, y así cada uno define emprendimiento según sus intereses, el campo de estudio en el que se ubique, etc. Por tanto, esto deriva también en una divergencia entre la conceptualización teórica y la forma en la que se llevan o la que se ejecutan los estudios sobre emprendimiento. Si partimos del hecho que el emprendimiento es el motor del cambio y del desarrollo económico tal como lo estipula Schumpeter, esto está relacionado con las habilidades del emprendedor y su propensión a generar innovaciones. Y de ahí podemos definir o diferir, mejor dicho, que el emprendimiento es diferente a la creación de empresas. No obstante, cuando queremos medir las acciones del emprendimiento, cuando buscamos en la literatura cómo se han medido estas acciones, nos encontramos que los análisis empíricos están basados fundamentalmente en datos sobre la creación de empresas y el autoempleo. Por tanto, hemos de concluir que estos resultados no pueden ser concluyentes en relación con el emprendimiento como motor del cambio y del crecimiento económico, y que hemos visto que emprendimiento es diferente a creación de empresas. Vamos a ver qué es lo que ocurre con los individuos. Aquí va a aparecer nuestro amigo el emprendedor. El emprendedor es un individuo con habilidades emprendedoras y propensión a la innovación. Por contra, tenemos a nuestro amigo el empresario, que es promotor o gestor de empresas, que puede tener capacidades de gestión empresarial, pero no habilidades emprendedoras necesariamente. Sin embargo, podemos encontrarnos con los empresarios emprendedores, que son aquellos individuos que integran ambas características, es decir, habilidades emprendedoras y capacidad de gestión empresarial. Lo vamos a ver mejor con este gráfico, en el que la divergencia existente entre la conceptualización teórica y la aplicación práctica, ya que en la teoría queremos medir el impacto que tienen las acciones de los emprendedores, es decir, el emprendimiento, sobre el desarrollo económico, y lo que hacemos es medirlo con las acciones de los empresarios, que es un conjunto totalmente diferente. La intersección de ambos conjuntos son los emprendedores empresarios, que sí que nos explicarían las acciones emprendedoras y el emprendimiento como motor del desarrollo económico. Con todo ello, queremos proponer una conceptualización de emprendimiento como el proceso por el que se detectan nuevas oportunidades o se ponen en marcha acciones encaminadas a detectar oportunidades o generar nuevas actividades innovadoras, ya sean empresas, productos, procesos, formas de comercialización o formas de gestión, pudiendo asumir para ello riesgos controlados en situación de incertidumbre. Esta definición o conceptualización, que puede ser un poco amplia y que no pretendo que nadie se aprenda de memoria, lo que sí que me interesa es algunas ideas que aparecen relacionadas con emprendimiento. El emprendimiento comienza siempre con la detección de una nueva oportunidad y se manifiesta a través de acciones innovadoras. Estas acciones innovadoras pueden ser nuevas empresas, nuevos procesos, nuevos productos, en fin, cualquier cosa. Y aquí es donde quiero hacer hincapié. Cuando el emprendimiento se manifiesta de manera o en forma de una nueva empresa, esta debe ser innovadora. El emprendimiento debe ir siempre de la mano de la innovación. Si no existe innovación, no habrá emprendimiento. Además de innovación, debe haber acción, se debe cubrir riesgo, se debe poner en marcha, ¿de acuerdo? Pero sin innovación no existe emprendimiento. Si creamos una nueva empresa y esta no es innovadora, no estamos hablando de emprendimiento. Y por otra parte, el tema de los riesgos. Los riesgos, en el caso del emprendimiento, son riesgos controlados en situación de incertidumbre. No estamos diciendo que nos tengamos que tirar a la piscina. Y los riesgos no siempre tienen que ser riesgos económicos, pueden ser riesgos de cualquier otro tipo. Bien, como conclusión, el emprendimiento es el motor del cambio y del crecimiento económico, y este motor está relacionado con las habilidades del emprendedor y su propensión a generar innovaciones. No con el hecho de que se creen o no empresas, sino con la capacidad de innovar de los individuos. No existe consenso sobre el concepto de emprendimiento. Para nosotros, emprendedor y empresario son dos individuos distintos, como hemos podido ver.
El emprendimiento está relacionado con la innovación y las nuevas formas de hacer las cosas y se puede emprender en cualquier ámbito. Con todo ello, espero haberos aclarado un poco más el concepto de emprendimiento o por lo menos haber despertado vuestro espíritu crítico para cuando leáis o veáis noticias sobre el tema de emprendimiento podáis opinar con conocimiento de causa. Con esto doy por finalizada mi presentación. Muchas gracias a todos por vuestra atención.